Bueno, muy buenas noches ya, un saludo muy especial a toda la comunidad sanpedreña, tanto en la parte urbana como en la parte rural, a todas las personas que nos ven en los municipios vecinos que es posible por el canal. Un saludo muy especial también. Un saludo muy especial a toda la mesa directiva, la secretaria, los honorables concejales, las personas que nos acompañan en las barras, al doctor Jaime Sierra, medios de comunicación. Damos inicio a la sesión ordinaria del día viernes 29 de noviembre del presente año, sesión plenaria 265 con el siguiente orden del día. Sí, señor presidente, cordial saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, todas las personas que nos acompañan en las barras el día de hoy, el doctor Jaime Alberto que nos está acompañando para el estudio del segundo debate del proyecto de acuerdo, y un cordial saludo también a las personas de los medios de comunicación y la comunidad sanpedreña en general. El orden del día para el viernes 29 de noviembre del 2019, sesión plenaria 265, es el siguiente. Primero, himno del Departamento de Antioquia. Segundo, reflexión. Tercero, verificación del quórum. Cuarto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 059 del 8 de noviembre del 2019, por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2020. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Honorables concejales, acaban de escuchar la lectura del orden del día. ¿Se aprueba el orden del día? El orden del día se aprueba con 10 votos a favor. Primero, himno del Departamento de Antioquia. Segundo, reflexión, y el día de hoy la compartirá el concejal Wilson Fernando Tamayo Bedoya. Muy buenas noches. ¿Fácil o difícil? Fácil es ocupar la agenda telefónica. Difícil es ocupar el corazón de alguien. Fácil es juzgar los errores de los otros. Difícil es reconocer nuestros propios errores. Fácil es hablar sin pensar. Difícil es frenar la lengua. Fácil es herir a los demás que no se aman. Difícil es curar esa herida. Fácil es perdonar a otros. Difícil es pedir perdón. Fácil es dictar reglas. Difícil es seguirlas. Fácil exhibir la victoria. Difícil asumir la derrota con dignidad.
Fácil tropezar con una piedra, difícil levantarse. Fácil disfrutar la vida todos los días, difícil darle el verdadero valor. Fácil prometerle algo a alguien, difícil es cumplir esa promesa. Fácil es decir que nos amamos, difícil es demostrárnoslo cada día. Fácil es criticar a los demás, difícil es mejorar cada uno mismo. Difícil es cometer errores, difícil es aprender de ellos. Fácil es llorar en el amor perdido, difícil es cuidarlo para no perderlo. Fácil es pensar el mal de otros, difícil es darles el beneficio de la duda. Fácil es recibir, difícil es dar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Agradecemos al concejal Wilson Fernando por compartir la reflexión. Hoy 29 de noviembre continuamos entonces con el punto tercero, verificación del quórum. Gabriel Jaime Arango Rodríguez. Presente. Miguel Ángel Avendaño Álvarez. Presente. Nicolás Alberto Hernández González. René Luján Gómez. Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Diego Esteban Patiño García. Presente. Ana María Pérez Restrepo. Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Jesús María Tamayo Álvarez. Presente. Wilson Fernando Tamayo Bedoya. Presente. María Dilma Tobón Velázquez. Presente. Jorge Iván Velázquez Velázquez. Presente. Victoria Eugenia Velázquez Zapata. Presente. Bueno, el día de hoy responden 12 concejales al llamado de lista. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio, y el concejal Nicolás Alberto Hernández González presenta excusas por su inasistencia el día de hoy a la sesión plenaria. Continuamos entonces con el punto cuarto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 059 del 8 de noviembre del 2019, por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2020. Bueno, nuevamente saludar al doctor Jaime Sierra, agradecerle por la disponibilidad que ha tenido hoy, por estar aquí en la sesión plenaria ya para darle el segundo debate a este proyecto de acuerdo de presupuesto. En días pasados tuvimos la oportunidad de hacer el debate en comisión y fue muy importante para mirar muchas cosas que se pedía desde la comisión de presupuesto y comisión segunda para hacerle cambios y fueron aceptadas. Entonces, hoy agradecerle a Jaime por estar aquí hoy también haciéndonos el acompañamiento, y usted tiene la palabra, demos inicio a los ponentes de este dicho proyecto, al concejal Wilson y al concejal Guillermo, para que iniciemos el debate del mismo. Tiene usted la palabra al concejal Wilson y concejal Guillermo como ponentes de este proyecto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a mis compañeros, a Jaime, a las personas que nos acompañan en la barra, a la comunidad general y a los medios de comunicación que permiten que la información llegue atentamente a cada uno de sus hogares. Sí, señor presidente, como desde la mesa directiva, tanto desde la comisión segunda, a honorable concejal Guillermo Muñoz, y comisión primera, a Wilson Tamayo, nos fue encomendado el estudio del presupuesto. Se le hizo una primera lectura y 3 estudios, de las cuales obviamente hubieron una serie de sugerencias, de las cuales el Ejecutivo las aplicó según el último estudio que le dimos. Pero si quisiéramos abrir digámoslo así, antes del debate, un desglose del presupuesto como tal, del cual nos acompaña Jaime Sierra, de todo lo que se viene para el municipio de San Pedro en el próximo año. Es de tener en cuenta que este presupuesto, del cual nosotros vamos a aprobar o no aprobar dependiendo las circunstancias, es de lo que el municipio bajo la base va a recibir el próximo año. Hay varios rubros en los cuales se hicieron algunos ajustes según algunas sugerencias e indicaciones, de las cuales el Ejecutivo tomó atenta nota y les ejecutó como tal. Eso se vio reflejado también en el informe de ponencia y en la aprobación del primer debate en las comisiones conjuntas primera y segunda. Lo importante es que en este segundo debate le demos un adecuado estudio, terminemos de terminar esas sugerencias, inquietudes que tenemos, para que le demos el debate.
es de tener en cuenta que este presupuesto debemos de tenerlo aprobado en esta vigencia fiscal, ya el próximo año, a su bien el próximo alcalde para que tenga en cuenta su aplicación, y si no, pues obviamente él también puede hacer sus cambios y a su bien lo determina haciendo pues una solicitud de extraordinarias. Lo importante es que nosotros, como responsabilidad que tenemos en este momento, y bien se lo decía a algunos compañeros y se lo expresé a Diego en su momento cuando me fue encomendada, era que tenemos que hacer un buen estudio concienzudo, teniendo en cuenta qué es lo que el municipio va a recibir el próximo año, básicamente. Se solicitó un informe, el informe no llegó, más sin embargo las sugerencias Jaime las acató y las aplicó al presupuesto como tal, de lo cual quiero que nos haga esa introducción, esa explicación, para que abramos el debate y luego hagamos nuestras sugerencias y vamos a la votación con el señor presidente. Entonces yo consideraría, si Guillermo, como ponente de la Comisión Segunda, no tiene algo más que anexar, le demos el uso de la palabra a Jaime Sierra. Tiene la palabra la doctora Jaime Sierra para que dé inicio a la exposición. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches, honorables concejales y concejalas, los medios de comunicación, las personas que nos acompañan en las barras y a la comunidad en general. El presupuesto presentado en el valor total no sufrió ningún tipo de modificaciones. Se atendieron algunas sugerencias hechas en el proceso de empalme con el gobierno entrante, lo cual llevó a que las transferencias de libre destinación en el ingreso fueron rebajadas en el orden de 180 millones de 160 millones de pesos, que eran los recursos de transferencia del sistema del sector eléctrico, porque consideraban que el 100% debía ir a inversión. Esto se vio reflejado en la disminución de libre destinación a 932 millones, que ahí en la pantalla se puede observar en un color un poco más oscuro, y se incrementaron las transferencias en ese mismo valor. Esto nos afectó el tema de, ya en lo que tiene que ver con inversión, con recursos propios pasa a 115 millones y con recursos del sector eléctrico en el tema de educación a 110. Y ahorita ya en el tema detallado del gasto podemos observar, se nos sugirió que compensáramos los 80 millones de pesos para transporte escolar rural con los 80 millones de pesos del sector eléctrico, y que les dejásemos 30 millones de pesos para el pago de servicios públicos de los planteles educativos los primeros 3 meses. ¿Por qué razón? Porque las transferencias del Sistema General de Participaciones de Educación no llegan hasta finales de marzo o principios de abril. Entonces, para que, como hacíamos en estas administraciones anteriores, de recursos propios les prestábamos a educación y después nos pagábamos. Pero ahora, con el tema de las cuentas maestras, eso ya no se debe hacer. Entonces se atendió la sugerencia y podrán cubrir en los primeros 2-3 meses esos recursos o esos servicios públicos con estos recursos. También se nos sugirió que consideráramos 50 millones de pesos más en los proyectos y programas de cultura, con el ánimo de cumplir con el plan de gobierno y posterior plan de desarrollo a ser presentado por el nuevo gobierno. Básicamente esas fueron, en el tema ya presupuestal, las modificaciones sugeridas y que fueron aceptadas. Y en las disposiciones generales, en el artículo 4, numeral 2, se faculta al señor alcalde entrante para que pueda hacer
adiciones y traslados entre las secciones que conforman el presupuesto, respetando el origen de los recursos. Esto le va a permitir a él, en el primer semestre, mientras presenta el plan de desarrollo, si considera pertinente hacer los ajustes correspondientes de acuerdo a su plan de gobierno y plan de desarrollo. Ya lo otro era mejorar la redacción de los numerales 9, 10 y 11, lo cual efectivamente se hizo. Miremos un poquito en detalle esas sugerencias, como entonces en el ingreso teníamos transferencias del sector eléctrico, teníamos 160 millones, ahora quedó en cero, y esos 160 millones de pesos se le sumaron a las transferencias, las cuales quedaron en el 100%, que son 1.600 millones. Ahí pueden observar, teníamos inicialmente 1.440 millones y se le sumaron los 160 millones. Por ende, no modifica el total del presupuesto. Es muy importante también el tema de los ingresos corrientes de libre destinación que quedan presupuestados, un total de 9.508 millones, 948.000 o 928, que sirve de base para el cálculo del presupuesto del Honorable Consejo Municipal y también para el cálculo del cumplimiento de la Ley 617. Los gastos de funcionamiento ascenderían a 6.186 millones, nos daría una razón del 65%. Ustedes bien saben que la norma establece que como mínimo debe ser el 80%, o sea que tienen un margen de 15 puntos. Y en el gasto, se disminuyeron 20 millones en materiales y suministros. Les contaba en la comisión, el municipio queda con un buen stock de papelería y todos los suministros necesarios para operar por ahí unos 6 meses. Viáticos y transporte de viajes se redujo en 20 millones, sentencias y conciliaciones en 10 millones, ya que no hay ad portas ningún proceso que se como en peligro de ser perdido por la administración. Y se redujo el transporte escolar rural en ese valor con recursos propios y se compensó con recursos del sector eléctrico, que son esos otros 80 millones que hay acá. Y se incluyeron los 30 millones que le mencionaba en el ingreso o en la presentación general para atender los servicios públicos de las instituciones educativas. Y en el tema de cultura se incluyó un nuevo rubro de ejecución de programas y proyectos general con recursos del sector eléctrico para poder cumplir, como se lo mencionaba ya también, algunos de los programas y proyectos que tiene dentro de su plan de gobierno la administración entrante. Esto es a grandes rasgos lo que se hizo una vez hechos los estudios correspondientes al presupuesto de ingresos y gastos del municipio. Bueno, entonces ya acabando de escuchar al doctor Jaime Sierra, abrimos el debate. Ya el ponente autoriza que se abra el debate. Entonces tiene la palabra la concejala Victoria. Señor presidente, un saludo muy especial para toda la comunidad sanpedreña, para todas las personas que nos siguen y nos ven a través de los medios,
para las personas que hoy nos acompañan en las barras, para los medios de comunicación, para el doctor Jaime Sierra, para los honorables concejales, concejales, señora secretaria, un saludo para todos y todas. Extrañamos la emisora que no está presente, que hubiera sido muy bueno que estuviera en vivo transmitiendo esta sesión tan importante para el municipio. Mi pregunta, Jaime, y le agradezco por estar acá en el día de hoy, es sobre el presupuesto participativo, que fue una de las iniciativas o solicitudes que te hicimos, dado que las acciones comunales, la Socomunal y todos están pendientes de este presupuesto participativo que no se ha dado por el municipio. Y otras solicitudes era sobre el plan básico de ordenamiento territorial, que hasta el momento de hoy, en horas de la tarde, aún no estaba en la plataforma del municipio, pero se está escuchando, o ya se ha dicho pues por parte de planeación, que ya está aprobado o fue adoptado por decreto para el municipio, que inclusive empieza ya a regir a partir del 1 de diciembre, o sea el domingo, y no se conoce todavía ni por el consejo, mucho menos por la comunidad. ¿Qué proyectos quedaron dentro de este plan de ordenamiento territorial, quedaron en este presupuesto para el año 2020? Y sobre una reestructuración administrativa que también se está hablando, donde hay una gran inversión en esta reestructuración administrativa, ¿qué incidencia tiene esa reestructuración administrativa que se está dando, que se va a dar dentro de este presupuesto, de este proyecto de acuerdo que hoy estamos estudiando? Esas son mis preguntas, y creo que también es un llamado a que, si esto se está dando un plan básico de ordenamiento territorial, se dio ya por decreto, se adoptó, y si hay una reestructuración administrativa, por favor, la comunicación es uno de los principios en la función pública, y ni siquiera el consejo lo tenemos. Toda la semana he estado indagando, preguntando sobre este acto administrativo, y no ha sido posible conocerlo ni saber cómo va o qué pasó o qué se modificó en ese PBOT. Entonces yo creo que a puertas hoy de aprobar un proyecto de acuerdo como esta de tanta envergadura, como es un presupuesto municipal para un año con nueva administración, es necesario que todas estas cositas o todos estos detalles que es por ley deban de estar incluidos dentro de ese presupuesto. Igualmente, teniendo en cuenta que el plan básico de ordenamiento territorial tiene unos años donde no puede el señor alcalde que esté o que venga modificarlo. Son más de 2 años, entonces son 2 años por ley 388. Entonces, miremos esta situación, lo que pasa y cómo puede incidir en el municipio, en sus gastos y las entradas que tiene. Muchas gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Muy buenas noches, concejales, mesa directiva, medios de comunicación, personas que nos ven o escuchan a través de los medios. Saludos para el señor Jaime Sierra, lo mismo para las personas de las barras, a nuestro concejal Jaime Álvarez, señora y acompañantes. Muy buenas noches para todos. Yo, con respecto a este presupuesto, también me quedan mucho las dudas con respecto a lo de la reforma administrativa, porque es que en la reforma administrativa no hicieron un estudio financiero, cuál va a ser el impacto con respecto a este presupuesto 2020. Estamos hablando de que son 5 puestos, 10, 20, pues una pila de especulaciones, entonces no está contemplado ahí. Lo mismo que el PBOT tampoco tiene un estudio financiero de impuestos, porque igual ya el municipio no va a captar los mismos impuestos. Entonces, en realidad, pues eso me preocupa demasiado, impuestos directos e indirectos. Entonces, esa es como mi preocupación también. Tampoco se discriminó el impuesto predial rural urbano en el presupuesto 2020, entonces también veo que son muchas falencias, a sabiendas de que esto va a tener un impacto muy grande. Y lo que decía la concejal Victoria, hay una cantidad de obras que ya están aprobadas, otras que están en proceso, y no hay y todas están empezadas, y tampoco hay un estudio financiero en el presupuesto para terminar estas obras. Gracias, presidente. A usted. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Diego.
Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo especial a las personas que me acompañan hoy en las barras, a Jaime, que está presto a presentar los proyectos y soportarlos en el consejo. Bueno, lo primero es tocar el tema pues frente a las observaciones que hizo el Comité de Empalme, esa subcomisión que tuvieron recibo dentro del planteamiento del proyecto de acuerdo para la vigencia 2020, y que eso es algo que es importante porque se permitió un acceso al manejo del recurso para la administración entrante, que fueron observaciones muy precisas y que fue básicamente un movimiento presupuestal al interior de los rubros que ya están establecidos sin que afectara mayormente el presupuesto. Lo segundo es de cara al PBOT, que ya lo mencionaba la concejala Victoria. Hemos tenido, o se han pedido ya dos consecutivos para la aprobación por decreto, por la cual está facultado el alcalde municipal. El primero fue el 099, el decreto 099, que inclusive le iba a tocar asumir al alcalde encargado, que una recomendación objetiva y que obviamente no era pertinente hacer. En su momento también era el presente secretario de Hacienda, doctor Jaime. Sin embargo, debido a esa situación se presentó o se solicitó otro consecutivo para el decreto, que fue el 107 del 26 de noviembre de este año. Ahorita y durante esta semana se quedó el compromiso de que nos daban a conocer ese documento. Yo indagué y traté, inclusive acabé de entrar de Doña Martica para conocer el documento, y estuve en 4 dependencias de la administración y no fue posible conocer el documento tampoco. Entonces sabemos que tiene un número de decreto, al parecer está firmado, ya está aprobado por el alcalde, pero no conocemos el documento, no conocemos el contenido, no conocemos la vigencia, no conocemos el alcance, y era muy importante, señores concejales, haber conocido si el documento que se presentó aquí sufrió alguna modificación. Lo cierto es que se tenían que hacer unas correcciones gramaticales, pero lo idóneo, lo lógico, lo consecuente hubiese sido que nosotros le hubiéramos dado una revisada para por lo menos garantizar que el sentido del texto se conservara, y así uno hacer una aproximación al impacto que pudiera tener el PBOT para el 2020. Ya pasamos por el momento de solicitud, de ofuscación, y estamos en un momento de resignación y aceptación. Tienen las facultades, pero sí queda un precedente, queda un sinsabor de que no conocemos el documento, y que en el estudio del presupuesto, a pesar de que se prorrogó un poquito más, no lo conocemos. Entonces uno no sabe hasta dónde se extendió también la administración, pudiendo haberlo hecho un poco antes, pero bueno. Frente a ese tema, el impacto del PBOT en cuanto a la inversión en obras en el mediano plazo, que ya lo habíamos hablado, y frente al impacto fiscal, un estimativo que es difícil, pero de cara a una actualización catastral. Se tiene también un tema de cara a la reforma, se quedó también en un acuerdo, y era que se pasaba el documento para hacer un análisis, dando trámite al principio de buena fe, que nos indica que no se va a afectar presupuestalmente el municipio, por lo menos de manera negativa. Es lo que nos queda, porque tampoco alcanzamos a conocer el documento, quedó en un compromiso, en un acta que hicimos el 26 de noviembre de este mes. Esa acta respalda el compromiso, pero no se conoce tampoco el documento. Entonces, démosle el beneficio de la buena fe en este sentido, y que no se afecte presupuestalmente, porque era un tema que era lo que más nos interesaba.
y que el doctor Alonso, pues, frente al tema ya, y sé que lo tuvo que haber hecho, haya sido muy responsable también en procurar que por lo menos el documento del estudio esté ajustado a la ley en todos los sentidos, y uno de ellos era que contara con la aceptación o la disponibilidad presupuestal para poder decir la reforma financieramente es viable. Cerrando este tema, pasamos a las observaciones que ya el concejal Carlos tuvo la oportunidad de leerles, que son reiterativas frente al tema que nosotros hicimos estudio, que básicamente reflejan unos puntos muy específicos de la inconformidad frente al estudio o la aprobación del presupuesto. No vamos a volver sobre eso, que ya lo mencionó Carlos. Yo tengo unas inquietudes muy precisas frente al impuesto de alumbrado público del municipio y frente a la sobretasa de alumbrado público del municipio. Estuve revisando los contratos que tenemos hoy día frente a este tema. El contrato base que nos indica la concesión es el 337-2017, ¿cierto? Básicamente ahí le dijimos, o estamos diciendo que el municipio contrató bajo la modalidad de concesión, se entregó en concesión el alumbrado público, que ya hemos hablado de qué implicaciones tiene, la modernización, la actualización, la extensión del servicio. Pero se mencionó solo el tema de alumbrado público. Y yo se los mencionaba estos días en una charla que tuvimos concejales. Ya corroborando la información, la sobretasa, que Jaime me desmentirá, pero el tema de impuestos es claro que el impuesto de alumbrado público es diferente a la sobretasa de alumbrado público. Incluso la forma de recaudo es totalmente diferente. Una se hace mediante el impuesto predial y la otra se hace mediante la facturación de energía que hace EPM. Y el contrato que ha tenido ya tres contratos adicionales, nunca se ha pronunciado frente a que se le entregue también la sobretasa del impuesto al alumbrado público, que es la que se cobra vía predial. En esos otros sí, dos observaciones y Jaime me explicará. Y ustedes lo recordarán, concejales, cuando hicimos el estudio de ese proyecto, se estimaba que dentro de los beneficios de tener la concesión de alumbrado público era que ellos, digamos, que iban a suplir el alumbrado navideño, ¿cierto? Y así quedó establecido, o por lo menos esa fue la explicación que yo entendí en esa exposición. Pero uno revisa, y de los otros sí que tenemos, dos de ellos fueron destinados o se hicieron con la finalidad de que el hacer servicios que la empresa que hoy tiene el alumbrado público instalara el alumbrado navideño por un valor de 326 millones de pesos. Eso nos está costando hoy el alumbrado público, pero lo que no entiendo es que no tiene, perdón, el alumbrado navideño. Lo que yo no entiendo es por qué la financiación del alumbrado público es con recursos propios y con un rubro de sobretasa a la gasolina, que es como por 90 millones de pesos que se le hizo ahí para la vigencia de 2019. Es decir, el municipio le debe garantizar más o menos 1.200 millones de mil algo millones de pesos a la empresa, porque ese es como el equilibrio financiero. Es decir, ellos al año tienen que sí o sí recibir ese dinero, y además el municipio, si en el recaudo ve que no es capaz de cumplir con eso, ignora recursos propios o de otra fuente, pero que sea del municipio, para garantizar el dinero a ese contratista. Yo no soy quien para valorar el tema del alumbrado público, pero me parece supremamente costoso para lo que yo veo que, por ejemplo, están instalando hoy. A mí me parece supremamente costoso, son 326 millones, que lo está cubriendo un contratista que además se está lucrando pues del alumbrado público. Eso para decir que
Ellos presentaron una oferta y el municipio la aceptó y se le paga ese dinero por el alumbrado público. Entonces, me parece que fue una imprecisión por parte del contratista habernos mostrado en esa exposición de motivos que el alumbrado navideño iba incluido dentro del contrato de concesión. Ustedes me mentirán, concejales, y entendieron otra cosa diferente. Frente al tema de alumbrado público, ya hablando del tema presupuestal, Jaime, también quiero que de pronto nos aclares por qué. Por ejemplo, en el presupuesto tenemos que no vi reflejado el tema de la sobretasa de alumbrado público. Tal vez no lo encontré, pero no lo vi reflejado en el presupuesto. Es decir, debe discriminarse alumbrado público y sobretasa de alumbrado público. El otro tema, el tercero, es que con la sobretasa de alumbrado público, que es la que le cobramos hoy a los campesinos, los que no están en el pueblo, para que sea más fácil de entender, se está pagando la interventoría del contrato de concesión. Segunda cosa que cuestiono, porque dentro del mismo informe que ellos nos presentaban, que eran los gastos de funcionamiento, yo recuerdo, no tengo a la mano la diapositiva, pero ellos ahí establecían que también la interventoría corría por cuenta de los ingresos de alumbrado público y no de la sobretasa de alumbrado público. Entonces son cosas que yo pienso que hay que aclarar. Nosotros no podemos entregarle la sobretasa a este concesionario, no podemos entregársela porque estamos obrando fuera del acuerdo contractual. Entonces de ahí también, Jaime, si fue que no vi la consideración del ingreso dentro del presupuesto por el concepto de sobretasa, que nos digas cuánto es lo presupuestado por sobretasa, cuánto fue este año. Y bueno, ya conocemos que se ejecutó, por lo que vi en el informe, se pagaron las interventorías. Y aparte que nos expliques un poquito el tema de por qué, del tema de facturación con el tema de hacer servicios. Hacer servicios tuvo un error de facturación y ustedes se acordarán de eso. Sin embargo, yo no sé si el impacto fue muy alto o muy bajo, pero quien debe decirnos eso es el secretario de Hacienda. Hubo una devolución cerca de 14 millones de pesos por esa equivocación en la facturación. Entonces también aclarar si esa fue la devolución o eso es más o menos lo que se proyecta solo del ingreso de la sobretasa, y por qué hoy tenemos, o en la consideración presupuestal del informe que se presentó en la subcomisión, hay dos rubros, hay dos destinaciones de 14 millones de pesos y otra, ya te voy a decir la cifra exacta. Hay una destinación de 14.736.000 pesos y en la vigencia de 2019 para la interventoría de este contrato del 377 y otros 15.293.000 nuevamente para la interventoría en este mismo año. Entonces estamos contratando interventoría semestral o cómo se está manejando el tema, porque entonces sería que no tenemos solo ingresos por 14-15 millones por sobretasa, sino que tenemos más de 28 por lo menos, casi 30. ¿Y por qué entonces en la devolución que hicieron este año al municipio se les entregó solo 14.879.000? Es lo que me parece como que no tengo claridad. Entonces es muy bueno, Jaime, que nos des la precisión frente a este tema. Es un contrato que, como lo saben, es a 25 años y creo que las condiciones tienen que estar muy claras para las partes, porque si no vamos a incurrir en errores. Finalmente, eso es como las preguntas que tengo, presidente. Muchas gracias. A usted, concejal, ¿algún otro concejal?
Señora Ana María. Muchas gracias, presidente. Un saludo a la mesa directiva, honorables concejales, al doctor Jaime Sierra y a las personas que nos acompañan hoy en las barras. A ver, para no redundar en lo mismo, es una pregunta que de pronto Diego hablaba ahí de la interventoría, si a bien el doctor Jaime Sierra tiene el conocimiento y nos puede decir qué personas o qué entidad está haciendo la interventoría al contrato de hacer servicios. Continúa doña Dilma. Gracias, presidente. Muy buenas tardes o noches a la mesa directiva. A Jaime, muchas gracias. A don Libardo y a Fabio que nos graban la sesión. A ustedes, compañeros. A la doctora Liliana y acompañantes de las barras. Son dos preguntitas concretas. La primera, me parece que las sanciones urbanísticas, Jaime, están proyectadas muy bajitas, o es que de verdad todas las construcciones que se están haciendo están cumpliendo con toda la normatividad vigente, están dejando los espacios reglamentarios, porque es que tenemos presupuestado 1 millón apenas de pesos para estas sanciones urbanísticas. Entonces, si es que todos están cumpliendo muy bien, pues maravilloso, pero si hay mucha construcción que de pronto entra duda. Y lo segundo es en cuanto a los seguros de bienes inmuebles. Apenas están presupuestados 850 millones y el municipio, de verdad, si vamos a los establecimientos de educación también, pues son muchos los bienes muebles que tiene el municipio, y un seguro por 850 sí me parece económico. Gracias, presidente. A usted, concejala. No habiendo más intervenciones de los concejales, doctor Jaime tiene el uso de la palabra para que dé respuesta a estas inquietudes. Gracias, señor presidente. Primero que todo, hacer precisión de que aquí estamos tratando el presupuesto de ingresos y gastos. Ya el tema contractual, la verdad, no es de mi resorte, concretamente pues con el tema del alumbrado público. Sin embargo, dentro de lo poco que conozco del tema, trataré de explicar pues, lo que concierne básicamente al tema financiero. Presupuesto participativo. Permítanme, antes de entrar a hacer o responder las preguntas, recordarles un tema que para mí considero que es muy importante para la administración entrante, y es el tema que, por lo menos mientras yo he sido secretario de Hacienda, he manejado un presupuesto por el piso, no por el techo. Me explico con un ejemplo. El presupuesto de ingresos en lo concerniente, por ejemplo, al impuesto predial, está considerado en 2.111 millones. Ese presupuesto sin incremento para el año entrante, o mejor, este año, va a estar en orden de los 2.341 millones de pesos, recaudo real. Es decir, que vamos a contar con un colchón de 230 millones de pesos para la administración entrante. Y en el caso de industria y comercio, está presupuestado más o menos el recaudo de este año en 4.185 millones y estamos presupuestando 3.811 millones. Quiere decir que tenemos un colchón de 374 millones. En avisos y tableros, como es un porcentaje que es el 15%, así no sea exactamente igual porque hay algunos establecimientos que no tienen avisos y tableros, serían 61.250 millones. Teniendo en cuenta esos tres valores únicamente, serían 664 millones de pesos sin incrementar el predial ni la industria y comercio, que tendría de margen
de manejo la administración entrante. ¿Por qué esa razón? Para que el alcalde en turno tenga maniobrabilidad del presupuesto. Eso nos permite que esas facultades que se le están dando en las disposiciones generales le permitan a la administración cubrir los planes y programas, o en su defecto, si considera que es poco los recursos que tiene un sector y quiere hacer movimientos o adiciones, tendrá recursos para hacerlo. Ahora sí, hecha esa aclaración, porque es importante, porque sepan que ahí hay un colchón que nos permite atender esas necesidades. Presupuesto participativo, honorable concejala Victoria. En el presupuesto hay considerados en este momento unos 60 millones de pesos, si no recuerdo mal, para atender todo este tema de comunidad. Ya a bien tendrá la administración entrante, si considera prudente, podrá incrementar dicho valor. PBOT. El PBOT no lo conocemos. Tengo entendido, y es lo que también decía el honorable concejal Diego Patiño, que el doctor Alonso dice no hubo cambios, simplemente estaba haciendo unas correcciones de redacción, y es verdad lo que usted dijo, frente a que inicialmente se había pedido el decreto 099, al final quedó con el 107, con el 26 de noviembre, pero la verdad no conocemos el texto. El impacto que puede tener el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en el año 2020, yo me atrevo a decir, es muy poco, lo cual no aseguraría para el año 2021, dependiendo, como también lo hablamos en comisión, de la actualización catastral, si se hace, urbana y rural. Ahí también aprovecho para, la verdad se me olvidó separar el urbano y el rural, pero son 52-48, 52% es urbano, 48% es rural, ¿sí? Igual dentro del presupuesto, es decir, dentro del software está separado. Entonces, yo me comprometo que lo separamos, es simplemente pues una operación aritmética donde se hace esa separación. De hecho, la Planeación Nacional a través del FUD lo está pidiendo así separadito, pero no tiene inconveniente, eso se puede hacer. PBOT, tema de reestructuración administrativa, también pues lo mencionaba el honorable concejal Diego Patiño, que el impacto financiero no es muy alto. Yo espero que así sea. No está considerado porque no lo conocemos. La normatividad exige, y de hecho ustedes habían facultado al señor alcalde para que lo hiciese, en cumplimiento de las directrices dadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Me vuelvo reiterativo con un tema que ya tocamos acá, y es el tema de los concursos. Entonces entra uno, si políticamente es lo que conviene o no conviene, entrar después a enviar toda esta estructura a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que entre a concurso a nivel nacional. Nosotros, en el tema de prestaciones de servicio, hay muchos cargos que realmente se necesitan. Se ha criticado mucho a la administración actual porque tiene muchas personas. Ese estudio permitirá establecer claramente cuáles son las cargas de trabajo
y cuántas son las personas que realmente se necesitan. Entonces yo, Jaime Sierra, aspiro a que muchas de esas prestaciones de servicios no sean necesarias en el municipio una vez se tenga esa estructura. ¿Sí? Bueno, tema de la sobretasa del alumbrado público. Es acertado su comentario, esos recursos son del municipio y los maneja el municipio. El recaudo está en el orden de los 57 millones de pesos. ¿Por qué en el presupuesto observa que hay dos conceptos? Es porque están asociados a rubros diferentes. Planeación departamental, a través de un programa que se llama SIGMA, estableció que los municipios debemos rendir 23 informes a planeación departamental donde debemos separar los recursos de destinación específica de los recursos de libre destinación. Nosotros lo teníamos antes en el 101 y pasó al 104 y los otros estaban en el 152. Entonces es un tema más de manejo presupuestal que de diferencia de recursos. En este momento no están dentro del presupuesto porque se van adicionando en la medida que van ingresando. Cada mes se hace la adición correspondiente de esos recursos. Y efectivamente, cuando se presenta el error de la facturación y se les cobra de más en el tema de la sobretasa del alumbrado público por la equivocación del millaje que ya todos conocemos, esos recursos, una vez hecho el estudio de quienes habían pagado, se estableció la cantidad que se les debía devolver, y a través de un decreto se ordenó a la Secretaría de Hacienda proceder a la devolución de los recursos. Y ya en el tema contractual, yo no me atrevo a afirmar porque yo no soy abogado primero que todo y la verdad no conozco en detalle ni el contrato de concesión ni el contrato de interventoría. Lo que sí es que es verdad que se han pagado con recursos de la sobretasa de la interventoría, pero ya si es legal o no es legal, yo no tengo el juicio suficiente ni el conocimiento suficiente para juzgarlo. Ni conozco tampoco quién es el interventor. Quedaría la inquietud que no le entiendo mucho a doña Dilma frente al tema de los bienes muebles e inmuebles o seguros. Nosotros tenemos seguros, voy a mirar, permítanme, yo veo. Nosotros tenemos los seguros por el orden de los 125 millones, no sé por qué me dice que 800.000 pesos, si tenemos seguros de bienes muebles e inmuebles 125 millones. Entonces, la verdad no entiendo muy bien la pregunta, pero el valor realmente son 125 millones y no 800.000 pesos. La concejala Ana María preguntaba lo de quién era la interventoría, la verdad no sé, del alumbrado público. Bueno, creo que ya sería pues como todas las inquietudes que ustedes han planteado y que considero pues que es la respuesta que yo les puedo dar dentro del conocimiento de lo parte, reitero, de la parte financiera. Muchas gracias. A usted don Jaime,
ya pues, habiendo escuchado a Jaime a responder las inquietudes de los honorables concejales, puedo y les cedo la palabra a los ponentes del proyecto de acuerdo. Gracias. Aló. Gracias, señor presidente. Señora secretaria, solicitaría que por favor nos lea la ponencia en segundo debate, por favor. Sí, señor concejal ponente, voy a proceder entonces con la lectura. Informe de ponencia, segundo debate, proyecto de acuerdo número 059 del 2019. Fecha de radicación del proyecto de acuerdo, 8 de noviembre del 2019. Proponente, el alcalde municipal encargado. Referencia a proyecto de acuerdo número 059, por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos para el municipio de San Pedro de los Milagros, vigencia fiscal 2020. Honorables concejales, los suscritos ponentes para segundo debate del proyecto de acuerdo número 059, por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas y gastos para el municipio de San Pedro de los Milagros, vigencia fiscal 2020, presentado por el señor alcalde municipal encargado y en cumplimiento del encargo que hiciera el presidente de la corporación mediante resolución número 51 del 12 de noviembre del 2019, por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir informe de ponencia para segundo debate ante la plenaria, previo a algunas consideraciones legales. Dentro del estudio en comisión conjunta, es decir, la comisión primera y segunda permanentes, se contó con la ilustración del secretario de Hacienda, el doctor Jaime Alberto Sierra Piedrahita, acerca del proyecto de acuerdo de presupuesto. En adición, miembros de la comunidad pudieron intervenir en dicho estudio. Luego de ello, se efectuó el análisis de los requisitos de forma en cuanto a la competencia, la iniciativa, la exposición de motivos, la unidad de materia. Se encontró que el proyecto de acuerdo número 059 está conforme a la normatividad vigente. Así pues, luego de que el Ejecutivo accediera a efectuar unas modificaciones en los valores en el articulado conforme al resultado de los estudios en comisión conjunta, el proyecto de acuerdo fue aprobado en primer debate el día lunes 25 de noviembre del 2019, teniendo en cuenta que uno de los concejales sometió a consideración una propuesta de negar el proyecto de acuerdo número 059 en primer debate, la cual obtuvo un resultado de 2 votos a favor, y la propuesta de aprobación hecha por los concejales ponentes arrojó 6 votos a favor. Abordando el análisis de legalidad del proyecto de acuerdo número 059, se tiene que el proyecto de acuerdo para segundo debate está conforme a la Constitución Política, Ley 617 del 2000, Ley Orgánica de Presupuesto, Ley Orgánica de Plan de Desarrollo y demás normativa que regula la materia. Posteriormente, llevando a cabo el estudio del proyecto de acuerdo, luego de revisar el título articulado, en primer debate se introdujo modificaciones a los valores, lo cual ya explicó el secretario de Hacienda. Como es bien sabido, honorables concejales, el presupuesto de rentas y gastos e inversión del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal año 2020 adquiere importancia como instrumento de planificación, ya que hace parte de un sistema donde interactúan otras herramientas como el marco fiscal de mediano plazo, el plan operativo anual de inversiones y el plan anual mensualizado de caja. De igual forma, el presupuesto tiene como objetivo fundamental la programación y ejecución de la inversión pública municipal, es decir, la aplicación de los instrumentos del sistema presupuestal con los de la planeación, que aseguren la proyección y disposición de recursos en infraestructura e inversión social, que todos los sanpedreños requieren para superar las necesidades y mejorar sus condiciones de vida. El presupuesto se divide en 3 componentes. Primera parte, presupuesto de rentas y recursos de capital. Segunda parte, presupuestos de gastos, servicio a la deuda e inversión. Tercera parte, disposiciones generales. El proyecto de presupuesto de rentas, gastos e inversión del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2020 asciende a la suma de 26.451.252.704, distribuido de la siguiente manera:
Gastos de funcionamiento, 6.236.024.956. Inversión, 18.259.329.836 pesos. Servicio a la deuda, 1.955.898.362 pesos. Total, 26.451.252.704. Así las cosas, encontramos que el proyecto de acuerdo número 059 del 8 de noviembre de 2019 cumple con los requisitos de forma y legalidad, y en tal sentido invitamos a la plenaria a votar positivamente en segundo debate el proyecto de acuerdo en estudio para que se convierta posteriormente en acuerdo municipal. Para ello entonces se suscribe por el concejal ponente coordinador de ponencia Wilson Fernando Tamayo Bedoya, concejal ponente Juan Guillermo Muñoz Pérez de la Comisión Segunda Permanente, la presidenta de la Comisión Primera Victoria Eugenia Velázquez Zapata y la secretaria ejecutiva Ana María Andrea Zapata. Acá finaliza entonces el informe de ponencia para segundo debate. Bueno, ya para ir finalizando le doy la palabra a los concejales ponentes. Gracias, señor presidente. Escuchando la ponencia y teniendo en cuenta los estudios que se han realizado y las sugerencias e inquietudes que han tenido los demás compañeros con respecto al proyecto de acuerdo y las aclaraciones que ha hecho el secretario de Hacienda, y pues no sé si Guillermo tenga algo más para adicionar. Si no es así, no sé si hay alguna otra sugerencia por parte de los compañeros. Sería, señor secretario, someterlo a votación. Bueno, entonces ya escuchando a los ponentes, sometemos a votación el proyecto de acuerdo 050. Concejal Diego. Bueno, con todo respeto, yo propongo una segunda propuesta entonces de que se niegue en segundo debate el proyecto de acuerdo en el que se presenta el presupuesto para la vigencia 2020, por las razones que expusimos durante los estudios de comisión, que si bien el funcionario de Hacienda, Jaime, tuvo resolver bastantes de las inquietudes. No estoy conforme frente a algunas situaciones que se plantearon frente al tema del presupuesto. El tema más importante o relevante para proponer esto tiene que ver con el texto constitucional. El artículo 315, numeral 7, establece que para las reformas que tengan que ver con la modificación de cargos, organización de la administración pública, se debe contar con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y en materia presupuestal haberse estimado claramente frente a la aprobación del presupuesto. Esto además está en el decreto 1222 y en los conceptos de la función pública frente a las modificaciones que se quieran hacer de planta. Toda vez que no conocemos cuál va a ser realmente la reforma administrativa, considero personalmente que es imprudente que se viola el principio de planificación de la hacienda pública y que no sería consecuente de lo que hemos estado diciendo aprobarlo sin tener en consideración temas que de una u otra manera están directamente relacionados con el tema financiero del municipio y que impactan directamente en la vigencia de 2020. Asimismo, con lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones frente al PBOT, y que no me voy a extender más en recordarlo. De ello reposan en las actas que hemos aprobado en el Consejo y en los estudios de comisión. Entonces, presidente, pongo en consideración también esa propuesta. Muchas gracias. Bueno, honorables concejales, hay dos propuestas hechas. La del concejal Diego y la de los ponentes, el concejal Wilson y el concejal Guillermo. Entonces, damos inicio a votación la segunda propuesta, que es la del concejal Diego. Entonces, sometemos a votación la propuesta del concejal Diego. Bueno, la segunda propuesta obtiene 5 votos a favor. Continuamos con la votación de la propuesta de la ponencia del concejal
Wilson y el concejal Guillermo. Entonces sometemos a votación la propuesta. La propuesta, como se leyó en el informe de ponencia, tiene 7 votos a favor. Bueno, ahora sometemos para que se vuelva acuerdo municipal este proyecto de acuerdo. Para que se convierta en acuerdo municipal, arroja 7 votos a favor. Bueno, secretaria, continuemos con el orden del día. Continuamos entonces con el punto 6, proposiciones y asuntos válidos. Concejales, concejal Victoria. Gracias, señor presidente. Acabó de pasar una votación positiva para el proyecto de acuerdo 059, el presupuesto municipal vigencia 2020, de la cual en la comisión primera, el primer debate, y en la comisión segunda, mi voto fue favorable. Luego de conocer la situación que se da en el municipio, por una reestructuración tardía que se da casi a final de año para entregar un cuatrenio administrativo, por el hecho del PBOT no haber comunicación clara, no haber una información asertiva sobre todos estos asuntos que tienen que ver con los presupuestos, y sin desconocer el conocimiento que tiene el doctor Jaime Sierra, el IPC que cada año se le ha dado al presupuesto, donde ha sido válido ese presupuesto, donde por legalidad pasa este presupuesto y es concordante con lo que se da cada año, pero al no incluirse algunos asuntos relevantes en este presupuesto y además no tenerse claro las financiaciones que se puedan tener a futuro para unas obras que quedan inconclusas, como es la normal, donde no se tienen presupuestados los dineros con que se va a terminar esta obra, di mi voto desfavorable por estas situaciones que no son claras para el Consejo. Y voy a agregar algo más. El Consejo Municipal de San Pedro, además de ser honorables concejales, también se debe capacitar en ser detectives privados, porque hay que perseguir la información en la administración donde pasa de lado a lado y no hay una información clara sobre lo que está pasando en el municipio. Por otra situación, también quiero solicitar a la mesa directiva sobre las cartas que se dieron de haber mandado ya al IGAC. Vamos a perder unos territorios y aún no nos hemos pronunciado al respecto. Hubo una reunión el 30 de septiembre a puertas cerradas, donde estuvimos toda la semana los concejales, y aquí está la honorable concejal Irma Tobol, si me lo niega, pendientes de esa reunión con el IGAC, donde en 2 presidencias o en varias presidencias hemos estado pendientes de este detalle. Hicieron esta reunión y aún no se ha dado informe qué pasó, porque lo hicieron también de una manera privada, y esto sí debe ser público, porque a todos nos duele si el territorio de San Pedro se pierde. Igualmente pregunto, ¿por qué, para dónde pasaron el inventario de la biblioteca Japón? No está en la biblioteca pública del municipio, donde guardaron todos estos libros, todos estos implementos, todas estas materias didácticas que teníamos ahí, este material didáctico que no sabemos para dónde se fue. Para que hagamos el favor, honorables concejales, de mirar dónde se guardó todo este inventario de la biblioteca Japón. Y vuelvo y reitero, me he sentido a disgusto por la poca información. Pasa uno de oficina en oficina averiguando las cosas y nadie es que puede dar razón y que nadie tiene razón. Ojalá que en el empalme que se está dando las cosas sean claras, porque miramos también que estaban pasando 68 funcionarios para una caja de compensación diferente sin tenerlo siquiera ellos en cuenta con este tema, cuando ellos eran los primeros afectados. Entonces miremos, señores concejales, que nosotros debemos de tener como concejales la primera información de primera mano. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Vea, yo sí quisiera referirme al tema de ligar concejalas. Yo aquí, y no fue a puerta cerrada, tuve la oportunidad, y yo ya les había contado, para que no quede tampoco en el aire que hay responsabilidad de la administración
de que no está preocupado por el tema. Estuve reunido con la doctora Caterine Montealegre, yo les había contado aquí. Se tiene claro que la gobernación está trabajando con una cartografía que tiene ligado, pero no hay ningún acto administrativo de que esos terrenos le pertenecen a los otros municipios. Doña Dilma Tobón estuvo con el concejal Guillermo en una comisión en el tema, y Diego, nombrada por el Consejo Municipal, por la mesa directiva, igualmente les dijeron, es más, no tenían ni nada, no tenían ni esa información. Entonces, pero es que el tema que les estoy contando, concejala, fue traído desde Bogotá, desde la doctora Caterine Montealegre, desde la subdirección geográfica y cartográfica. Esto no es un invento de nosotros. Ese día, pues, sí, todas las semanas se esperó, pues yo también esperé. A mí me llamaron en un momento y yo vine y escuché la información, que todos la conocemos. Si usted va y le dice a la comunidad sanpedreña esta información, no hay otra. No se está inventando nada. Entonces, para que tengamos pendiente y claro de que no hay un acto administrativo por ninguna parte, ni en el departamento, ni en la nación, de que estos terrenos pertenecen a otro municipio que no sea San Pedro. Se habló también del tema de que hay una ordenanza de Bello, que ese sector es de, que ese sí, que es de Bello, tampoco hay problema, eso es solucionable, es que hayan las voluntades. Puede ser más demorado porque hay una ordenanza, pero es solucionable. Entonces, no podemos decir de que la administración municipal ha pasado con la vista gorda con el tema. Claro, se ha interesado, nos hemos interesado todos, pero esto de información es efectiva y veraz de ética nacional. Señor presidente, hasta ahí lo sabemos todos los concejales, pero yo pregunto, ¿quedó algo por escrito, recomendaciones de la doctora Caterine Montealegre? Porque lo que no está escrito no existe. Y recordemos que estos territorios estacionados que van para Don Matías, Bello y San Jerónimo son los puntos cruciales donde nacen las aguas, y esas aguas no lo están mirando por la parte, por otro sentido, no por la parte económica, que son las aguas que representan para esos municipios. Al quedarse en estos municipios con esos casi 500 predios que vamos a perder, Dios no quiera, son las aguas, la parte ambiental, el recurso ambiental que vamos a perder. Entonces tenemos que estar alertas con esto, enviar a Bogotá cartas, insistir a la Liga que por favor se pronuncie por escrito. Es que decir es muy fácil, pero lo que no está escrito no existe. Muchas gracias. Debe existir el acta honorable concejala. ¿Algún otro concejal? Concejala Ana María. Qué pena, presidente, pero con respecto al tema que está tocando Victoria, yo también vengo hace días, de pronto no lo había expresado, pero reflexionando sobre el tema. O sea, levantar un acta y que la levante el consejo o cualquiera de las comisiones que haga la reunión, no tiene tanta validez como aquel documento que uno pueda, que ellos puedan expedir para nosotros con los sellos y con las firmas, para que la administración entrante tenga una herramienta para seguir trabajando sobre ese tema. Entonces, yo pienso que a eso se refiere la concejal que acaba de hacer la intervención, y yo pienso que es muy valedera, y que usted, que ya tuvo ese primer acercamiento, puede volver. Pienso que estamos en el momento y en el tiempo de pedir por escrito algo que sustente todo lo que nos acaba de exponer y que lo has expuesto en otras sesiones de consejo. Muchas gracias, presidente. A usted, concejala, doña Irma, me gustaría que se refiriera sobre el tema, y Guillermo y José Diego, que estuvieron en la comisión accidental. Gracias, presidente. A ver, yo creo que lo más importante es
el momento en que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, puesto que este recorte de ese mapa, llamémoslo así, fue de años anteriores. 2007. Y por de buenas, 14. Y por de buenas, el día que vino la funcionaria para hacer el censo, llegué yo a la alcaldía, y se los he dicho muchas veces, llegué yo a la alcaldía donde el alcalde da cosas totalmente diferentes, y él dijo, vea, dijo el alcalde, ella es una concejal del municipio de San Pedro, que mucho gusto, otra cosa, muy culta la señora. Tenía el mapa extendido ahí, y le dije yo, me dijeron que venía a censar, y yo miré ese mapa, y dije, este no es el mapa de San Pedro, aquí falta un pedazo. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, vea, un momentico, cogí la monografía que estaba en la oficina del alcalde, le dije, mire, este es el mapa, porque no aparece aquí esta parte, no aparece este y no aparece este. Inmediatamente le dije que me prestara ese mapa, me lo traje, y ese mismo día les dije a todos ustedes, estamos en peligro de esto, y reduje allí donde don Álvaro ese mapa, y saqué fotocopia del otro, pues puse uno en otro y se los traje y lo mostré. Yo iba para Medellín y le pedí a Raúl el favor de que nos pintara lo que nos estaban quitando. Y ya por la tarde vino Raúl e hizo una explicación muy clara acá. Entonces yo creo que el primer paso lo dimos en este consejo y en esta administración. La primera preocupación de que estaban disminuyendo el territorio, lo dimos nosotros. A Dios gracias, viene gente joven, viene gente muy capacitada al consejo, tienen todos los documentos y todos los argumentos para seguir peleando por esta situación. Quedan compañeros que son conocedores de esta situación, entonces les toca ya. Cuando yo fui, y gracias a Diego lo reconocí ese día, y al compañero Guillermo, fuimos allá, hablé con la señora y me comunicaron a Bogotá y se los manifesté a ustedes. Que dijeron que fuéramos a Bogotá, que allá me solucionaban eso, lleváramos todo ese documento que reposa aquí, que lo solucionaban. Aquí traje, aquí dije, yo no estoy en condiciones económicas propias para arrancar para Bogotá a hacer una gestión que ya había traído aquí. La doctora Montealegre dijo lo mismo que le comentó al honorable concejal René. Es más, dijo, el doctor... el doctor Mauricio está al tanto de la situación. Yo he hablado mucho con él, el día de la reunión estuve con el presidente del consejo reunido. Dígales que me escriban o que vengan, que yo estoy dispuesto a colaborarles. Sé de primera mano que el alcalde ha ido 2 o 3 veces allá, aprovechando los viajes que ha tenido que ir, ha ido también a ligar, no ha obtenido una respuesta. Yo creo que es escribir antes de que terminemos a ligar, mandarle una carta diciendo que hemos estado al tanto de esta situación y que quede claro para todos, que hemos estado al tanto de la situación, que necesitamos un acto administrativo donde se diga que esos terrenos continúan siendo de San Pedro. Me preocupa, y me lo dijo la señora, la parte de Bello, porque San Jerónimo, Copacabana y Girardota no tienen ningún interés en esas colitas. Pero Bello, que tenemos una resolución o algo de la Asamblea, una ordenanza de la Asamblea, si tiene en qué soportar que antes el municipio de San Pedro, en el 32-34, se dio terreno para que se conformara el municipio de Bello. Entonces es hacer valer eso. Yo creo que no está difícil, es empezar a mirar cómo podemos salvar la situación, y yo estoy casi segura que la administración que entra tiene el mismo interés que tenemos nosotros. Gracias, presidente.
A usted, ¿cuánto concejal? Guillermo. Buenas noches para los compañeros, para la gente que me está escuchando y viendo por la televisión, para la mesa directiva. Sí, efectivamente nosotros nos hemos tratado de dar la pena bastante con lo que es lo del IGA. He visto a la concejala doña Irma bastante interesada todos estos años, pero también tenemos que reconocer que esto, en el papel que nos mandaron del IGA, el que tiene el compañero René del 2007, Del 2007. 2007, y después hubo un mapa de la EAFID que lo ratificó en el 2014. Entonces, pero sí estamos haciendo la tarea. Yo creo que lo que le dijeron a la doctora Irma fue muy positivo. Me parece que lo que han hablado con el municipio también, sabemos que no tenemos los recursos para irnos para Bogotá para llegar, pero me parece que sí hemos podido trabajar sobre ese tema, y yo creo que esta administración, la que llega, y todos están haciendo un esfuerzo para que esto vuelva y quede de nosotros. Entonces me parece que, señor presidente, que sí estamos más o menos trabajando bastante por la comunidad, y que esa es una cosa que nosotros no vamos a dejar perder. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, concejal, tiene la palabra, concejal Jorge. Sí, muy buenas noches nuevamente. Mesa directiva, no es concejales y medios de comunicación. Con respecto a este tema, mire que aquí se hizo el debate que recuerda que vino este muchacho, tema de catastro departamental, es decir, aquí se ha hecho mucho trabajo por esto, frente a la recuperación de estos terrenos. Con base, municipio Jerónimo, muchas veces el alcalde mismo lo manifestó, pues estos terrenos no los necesito, porque la casa está difícil de hasta allá, pero más sin embargo hay aguas, pero hay disposiciones, o sea, hay disposición de varios alcaldes frente a esta situación. Otra, yo de ellos sí les puedo hablar porque yo conozco el croquis de ese municipio, y las fincas que limitan con ese municipio con nosotros, las que sí realmente son de San Pedro pagan impuesto aquí, porque ahí está detectado prácticamente hasta dónde va ese municipio, mediante la ordenanza de 1913 que se hizo. Yo la estoy leyendo mucho, mirando más o menos los comparativos frente a la derivación que tiene ese municipio con nosotros, y en realidad prácticamente Bello tampoco nos quita nada. Es que Bello no nos está quitando absolutamente nada, porque cuando mencionan eso, mencionan la vereda de Ovejas, y Ovejas, que tanto que algunos funcionarios decían ese día, doña Irma, que cómo así que Ovejas es de Bello. Pues los que no conocían su municipio les dije, es que Bello tiene una vereda que se llama Ovejas, y prácticamente limita con nosotros, y hay un sector que divide hasta una finca en dos, por donde pasa un nacimiento de agua, una quebradita, y ahí se limita el municipio. Yo me atrevería a decir que en este sentido, ese municipio, por lo que tiene realmente dentro de su cartografía, no nos está quitando absolutamente nada, porque ahí está el límite. Y rectificamos esos predios que limitan con nosotros y pagan impuesto aquí unos, y los otros pagarían lógicamente en ese municipio. Entonces, ahí sí hay claridad, porque ellos tienen el soporte que es la ordenanza. Lo otro, pues la manifestación que dicen los otros alcaldes, que a ellos no les interesa, y lo mismo lo que le comentamos al mismo gobernador, en esto hay que poner mucho empeño, y ustedes han estado totalmente de acuerdo y solicitando pues algunas reuniones, digamos, con el IGA, y el alcalde iba varias veces allá, el mismo dice, tal día estoy en el IGA, estoy realizando un corte frente a esta situación. O sea, voluntad no ha faltado, ha habido, y lo que realmente dice doña Irma, pues ya los próximos concejales electos que entran aquí a este recinto con ustedes, que tienen ya conocimiento en el tema, pues van a tener que seguir batallando para así recuperar este espacio, estos lotes que nos quitan. Muchas gracias. Ana María, interpelación, ya para terminar. Gracias, presidente. A ver, quiero referirme hoy felicitando al cuerpo de bomberos por sus 10 años acá en el municipio. En este momento ellos están en esa celebración muy merecida, pero también quiero que nos unamos con las familias que hoy se inundaron en el barrio San Judas y toda esta parte de la feria. El Hoyito, y me imagino que otros sectores que tienen de pronto dificultades con la ubicación de sus viviendas. Yo sé que es muy complicado
obrar, o sea, que nosotros los humanos controlemos esas situaciones de desastre natural, pero el municipio sí tiene que obrar frente a unas acciones preventivas frente al riesgo, porque les cuento que en Bellavista muchas familias volvieron a perder parte de sus cosas, los muebles, las camas. La inundación fue horrible. Infortunadamente los bomberos hoy en su día en la celebración creo que no pudieron atender de lleno la emergencia. Hay en este momento todavía familias que tienen su casa inundada porque algunas no han podido sacar todo eso de aquí. Pero sí, Memo nos dice que en San Judas no, yo también estuve por allá y vi que ya la gente estaba evacuando todo ese barro que les entró, pero de Bellavista, de San Judas hacia acá por la feria, todavía esos negocios quedaron inundados porque yo sé que hoy no era posible. Entonces, desde aquí yo sé que están en la celebración y qué rico que terminen de celebrar bien, pero que el día de mañana el municipio entre a por lo menos hacer presencia a mirar quién todavía necesita el recurso, porque la tiendecita que hay al frente de la Virgen, eso está inundado completamente. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los concejales hoy. Secretaria, ¿cuándo hay sesión? El lunes, ¿cierto? Sí, sí, señor. Don Jesús va a hablar. Un cordial saludo a todos los que estamos acá en este recinto y a los que nos escuchan por los medios de comunicación. A mí me tocó ver el cuerpo de bomberos que estaban allí por el lado del hoyito. Me llenó de una gran alegría la unión y el trabajo que tenían allá, pero no nos tuvieron en cuenta los del consejo porque también habíamos podido. A mí me tocó estar ahí un rato y tenían como una fiesta trabajando y limpiando eso. Y también el que hizo el banqueo allá me parece que lo hizo bien porque le hizo una cuneta de donde termina el solar muy bien hecha. Si no ha sido por la cuneta, se había inundado por la parte de acá también. Y como recogió tanta arena, y los tapones donde cae el agua, se inundaron. Y ahí decían que había personas que esta noche no podían dormir en la habitación porque les había hecho mucho daño. También con lo del ligar, que comentaba la concejala Victoria, que por las aguas no, porque las aguas corren por su causa, no las pueden voltear. Si le tocan a Bello, le tocan a Bello, y le tocan a San Jerónimo, le tocan a San Jerónimo, a donde ya está. Muchísimas gracias. A usted, don Jesús María. Bueno, ya para terminar, agradecerles por cumplir su obligación. Para el lunes hay sesión para darle segundo debate al proyecto de acuerdo de la modificación del reglamento interno. Entonces, cordialmente pues, y que ojalá muy juiciosos estén todos, porque eso es con que se funciona en el Consejo y se va a aprobar para un largo tiempo. Entonces, no queda más sino que agradecerles, secretaria, agradecerle a todos los honorables concejales, que tengan una feliz noche todos y que Dios los bendiga. Continuamos con el punto séptimo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. ¿Lo cantamos? Himno que es arrullo, un himno que es loor, te canto mi San Pedro, con gozo y con amor,
Pedro.